Entonces, el tema de hoy es: no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. El Evangelio de Juan en el capítulo 16 nos habla detalladamente de la obra magnífica del Espíritu Santo. Mire, hermano, y cuando usted lee ese pasaje, es tan hermoso que yo me quedo perplejo de cuánto nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Porque Él hace muchas cosas. Y yo me hago estas preguntas, me las hice a mí mismo cuando estaba escribiendo este mensaje. ¿Cómo somos capaces de entristecer al Espíritu Santo de Dios cuando Él es el consolador de nuestras almas? Eso lo lee usted en el capítulo 16. ¿Cómo somos capaces de entristecerlo cuando Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Cómo? Cuando recibimos eso de Él. ¿Cómo somos capaces de entristecer al Espíritu cuando Él nos guía a la verdad? Porque Él es ¿quién? El Espíritu de verdad. ¿Cómo somos capaces de entristecer al Espíritu cuando Él glorifica a Cristo, toma lo que es de Cristo y nos los da a nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo somos capaces de entristecer al Espíritu de Dios cuando en el momento de la salvación Él llega a nuestras vidas para residir en nosotros para siempre? ¿Cómo lo entristecemos, hermano? ¿Cómo? Por eso que el apóstol Pablo dice en el versículo 30, porque por Él fuimos sellados para el día de la redención. ¿No le parece eso maravilloso? Por el Espíritu de Dios fuimos sellados para el día de la redención. Mire, y el apóstol Pablo no está hablando cosas locas aquí. El apóstol Pablo está refiriéndose al Antiguo Testamento. Y Isaías 73:10 dice: mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. ¿Qué usted cree que va a pasar cuando usted entristece el Espíritu? Bueno, en el Antiguo Testamento el Señor le dijo que se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. O sea que no es nada bueno entristecer al Espíritu, ¿sí o no? No es nada bueno. Entonces en esta mañana quiero que nos hagamos dos preguntas sobre este pasaje. Dos preguntas. Eso es todo el mensaje. Lo primero es: ¿cómo entristecemos al Espíritu? ¿Cómo entristecemos al Espíritu? Bueno, el versículo 31 nos lo dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Fundamentalmente, el Espíritu Santo se contrista cuando pecamos o mantenemos esos pecados escondiditos. Eso es lo fundamental. Nosotros entristecemos al Espíritu de Dios cuando pecamos. Sin embargo, Pablo aquí nos va a decir varios pecados que son extremadamente malos. Y todo pecado es malo, pero él se quiso enfocar en estos pecados principales. El Espíritu Santo tiene como misión reproducir la imagen de Jesús en cada cristiano, ¿sí o no? Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cualquier rebeldía del creyente impide la reacción del Espíritu y por lo tanto el Espíritu de Dios se contrista cuando la vida del creyente es inconsistente con la nueva naturaleza que nosotros tenemos. Porque no podemos decir que estamos caminando en el Espíritu y estamos viviendo como unos maleantes y como unos carnudos en el mundo. No podemos decir eso, que estamos caminando en el Espíritu. Ahora, si el pecado contrista al Espíritu cada vez que pecamos, ¿por qué Pablo nos dice no lo contristas? Me pareciera que algo como que, como dice por ahí, un oxímoron. Bueno, Pablo simplemente quiere que nosotros avancemos en nuestro proceso de la santificación, no entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque si usted se pone a leer la Biblia, cuando Dios dice, sé santo, perdón, no es eso. Sé perfecto, en uno de los evangelios dice el Señor, como mi Padre es perfecto. Y usted podría decir, bueno, nosotros no podemos ser perfectos, ¿por qué no dice que seamos perfectos? El Señor no está diciendo, sé perfecto de una manera de que sigamos creciendo en la vida de Cristo. Sigamos creciendo, perseverando, madurando. Porque nunca vamos a ser perfectos hasta que lleguemos al cielo a estar con Él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir Pablo. No entristezca al Espíritu Santo del Señor. La idea es que poco a poco nos vayamos haciendo más santos hasta llegar a la medida de la unidad del varón perfecto. Eso lo dice Pablo. El comentarista McDonald dice lo siguiente, muy interesante. El hecho de que el Espíritu, pueda ser contristado muestra que el Espíritu Santo es una persona.
¿Sí o no? Que ama una persona, no una mera influencia. También significa que el Espíritu nos ama, porque solo una persona que ama puede ser contristada. Amén. El ministerio favorito del Espíritu de Dios es glorificar a Cristo y cambiar al creyente a su semejanza. Ya lo hemos dicho. Cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo tiene que dejar el ministerio, ese ministerio, para dedicarse a un ministerio de ¿qué? De restauración. Amén. Y termina el Señor diciendo, le entristece ver que el progreso espiritual del creyente se ve interrumpido por el pecado. Entonces Él debe guiar al cristiano al lugar del arrepentimiento y a la confesión del pecado. Amén. Ahora, la semana pasada vimos que el Espíritu Santo se contrista cuando mentimos. No utilizamos ese vocabulario, pero el Espíritu Santo se contrista cuando mentimos, cuando nos airamos incontrolablemente, cuando hurtamos y cuando nuestra conversación es corrompida. El Espíritu Santo se contrista con cualquier pecado, pero Pablo estaba siendo específico allí. Ahora Pablo se va a enfocar en otros diferentes pecados, como lo son la amargura, el enojo, la ira, los gritos, los insultos y la malicia. Los insultos y la malicia. Mire, para algunos comentaristas el orden de estas palabras es interesante, porque, y ahí es donde yo estoy de acuerdo, porque cada palabra va de peor en peor. Cuando usted lee ese versículo 31, dice amargura, y va al enojo, y después va, me perdí aquí, a la ira, y después a los gritos, maledicencia, y después toda malicia. Y ahorita vamos a ver que va de peor en peor. Que va de peor en peor. Ahora, hay otra parte que dicen que el orden no tiene nada que ver, porque Colosenses 3:8 dice, pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. O sea, no están en orden en Colosenses, y fue el mismo Pablo que lo escribió. Sin embargo, yo me voy a enfocar en el orden de que cada palabra es peor. Y eso es cierto, es bíblico, porque cada vez, cuando usted se va al original griego, se pone de peor en peor. Entonces él empieza diciendo que no entristezcas al Espíritu, que entristecemos al Espíritu cuando tenemos que amargura. Y esa palabra ahí es picria o picría en el griego. Originalmente significaba algo puntiagudo o agudo, describiendo flechas. También se refería a algo agudo o penetrante para los sentidos, como un sabor picante o un olor amargo. Y finalmente se refería a lo que era doloroso para los sentimientos. Ahí está la cosa, que no entristicae al Espíritu de Dios. De esta raíz griega, ¿de dónde proviene lo que llaman por allí el ácido pícrico, que es un compuesto explosivo? O sea que la amargura es explosiva. Esto le puede dar una idea de cómo la amargura impacta a una persona que tiene amargura, y tanto la que tiene amargura como en la cual la amargura está siendo derramada. ¿Me explico? Amén. Porque cuando usted amarga, hermano, usted está amargado, usted amarga a la demás gente. ¿Cómo se llama? Contagiosa. Usted se amarga y amarga a los demás. Mire, y me acordé de un proverbio esta mañana. El proverbio 14:10, que dice: el corazón conoce su propia amargura. El corazón conoce su propia amargura. Usted sabe cuando está amargado. No me diga que no. Porque yo sé cuando yo estoy amargado. Porque cuando le estoy contestando a mi esposa de malo, que por cierto, es porque estoy amargado. Porque usted sabe, cualquier cosa que lo amargue. Enfermedad, problema, lo que sea. No durmió bien. El corazón conoce su amargura. Ahora, esta palabra también se utilizaba para describir a plantas que producían frutos comestibles o venenosos. O sea que la amargura es venenosa. Es venenosa, es mala.
Imagínense que la amargura es como un veneno mortal que busca la destrucción de aquellos que nos han hecho daño. Queremos mantener esa ira dentro de nosotros, queremos venganza, queremos que la otra persona pague lo que ha hecho. Eso es ser amargo. Cuando estamos en un estado de amargura no queremos reconciliarnos y preferimos perder esa buena relación que alguna vez tuvimos que de quitarnos la amargura de nuestros corazones. Entonces la amargura mata relaciones, hermano. Mire, el escritor de los Hebreos nos alerta a tener cuidado con la amargura. Él nos dice en Hebreos 12:15, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Ya se lo dije ya. La amargura nos contamina. Ahora en este momento ahorita, ¿hay una raíz de amargura en su corazón que usted se tiene que quitar? Mire, lo más interesante de aquí es que sí, usted tiene que trabajar para quitárselo, pero fíjese que el apóstol Pablo dice en el sea quitada, está en un participio pasado allí. Eso significa que alguien está desarrollando esa acción. ¿Quién es ese alguien? Bueno, si se lee el libro de los Colosenses, ese alguien que quita la amargura y que quita la ira, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Sea quitada. O sea que alguien está ayudándote a que te quites esa amargura. Y ese es el Señor Jesús, a través de su Espíritu. Sea quitada. Por eso es que esa es la mejor traducción, sea quitada, porque el Señor es el que nos ayuda a quitarnos esa amargura. Sí, usted tiene que poner de su parte, pero el Señor no se la va a quitar solo. Usted tiene que poner de su parte. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. El Espíritu Santo de Dios se entristece cuando nos enojamos. Y ya explicamos que cuando nos enojamos fuera de control. Porque uno se puede enojar y estar en control, ¿sí o no? Ya lo explicamos con el Señor Jesús. Cuando la amargura no se resuelve, ya vamos de peor en peor, ¿verdad? Estamos amargados. Cuando no resolvemos esa amargura, ahora estamos ¿qué? Enojados. Entonces, cuando la amargura no se resuelve, entonces el próximo paso es el enojo. Este término puede expresar aspectos como animosidad, rabia o furor. O sea, estoy bien bravo contigo. Se puede referir a aspectos íntimos de cólera que puede manifestarse extremadamente produciendo grandes explosiones de ira. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos airamos, entonces empezamos a gritar. Cuando ese enojo ya está fuera de control, empezamos a gritar. Y entonces la ira da lugar a los gritos. Y cuando comienzan los gritos, entonces cuando la cosa se vuelve personal. Porque nos empezamos a tirar flechas. No, que tú hiciste esto, que tú hiciste aquello. No, si yo le digo al pastor lo que tú hacías cuando tú no eras cristiano. Y si yo le digo al pastor lo que hiciste el fin de semana pasado. Y si yo le digo al pastor que te fuiste a un bar. Y se empiezan a sacar, como decimos en Venezuela, los pañuelitos. Entonces, entristecemos al Espíritu cuando empezamos a gritar. Y empezamos a gritar palabras ofensivas con el propósito de ¿qué? De lastimar a esa persona. Entonces, usted ve cómo está aumentando la cosa. Jesús nos dio un buen ejemplo de esto en Mateo 5:22. ¿Qué dijo el Señor? Pero yo digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquier que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquier que diga idiota será reo del infierno de fuego. Ahora mire, llamarle a alguien raca es prácticamente decirle que es un necio, un imbécil, un escaso de razón, un perturbado de mente. ¿Qué le parece eso como un insulto? Era sin duda una expresión de profundo desprecio hacia esa persona con la cual usted estaba enojada. Feo, ¿verdad? Feo. Más que feo. Tienen razón, Víctor. Cuando entristecemos al espíritu, entonces, del griterío pasamos a la maledicencia. En el texto griego es la palabra blasfemia, la cual se pudiera traducir como difamación. ¿Qué significa difamar? Hablar mal de alguien detrás de sus espaldas. Y significa desprestigiar a alguien sin que estos tengan la oportunidad de defenderse.
Sea verdad o sea mentira, usted está difamando a alguien cuando está hablando mal de ella. Mire, y el Señor nos dice aquí en Mateo, al final, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. El que oye a su hermano pasará del insulto a la difamación. Esta palabra idiota que el Señor dijo aquí en Mateo 5:22, en realidad significa ser un canalla, un renegado, una persona malvada y de mal proceder. Eso es un idiota allí, para que vean. O sea que esa palabra idiota, esa traducción no está muy buena que digamos. Difamar a un hermano es un pecado extremadamente grave. Difamar a alguien es deshonrarla y desmoralizarla hasta el punto que su reputación y su vida son destruidas. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Y si lo hizo, bueno, yo creo que el Señor ya lo perdonó, ya. Pero feo, hermano, feo. Y eso entristece al espíritu. Eso entristece al espíritu. Mire, el pecado de difamación es tan grave que el apóstol Pablo sugiere que el difamador ya no sea parte de la iglesia. 1 de Corintios, a menos que se arrepienta. 1 de Corintios 5:11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de que ninguno, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. ¿Qué le parece eso? Cuando entristecemos al espíritu, entonces lo último es que somos maliciosos. Generalmente la malicia aparece cuando ninguno de estos otros pecados pueden apaciguar su ira. Imagínense eso. Eso es ser malicioso. La malicia busca destruir a cualquier precio la vida de la otra persona, lo que demuestra la influencia de Satanás en su vida y no la del Espíritu Santo. Cuando usted se mete en difamar a su hermano y no se arrepiente de ese pecado, Satanás es el que lo está llevando a hacer eso, no es el Espíritu Santo. Mire, yo tenía una amiga en Chicago que decía, yo le pido a Dios que algún día me ponga a esa persona de frente para decirle todo lo que yo le tengo que decir. Eso no era ningún Espíritu Santo, eso era Satanás que estaba metiéndole ahí el dedo en el corazón, en la llaga. Entonces, cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, cuando tenemos amargura, tenemos enojo, ira, grito, maledicencia y toda malicia. Ahora, ¿cuál es lo bueno de esto? Bueno, esa es la segunda pregunta. ¿Qué podemos hacer para no entristecernos? Y lo puse así para utilizar el mismo vocabulario. Pero pudiéramos decir, ¿qué podemos hacer para alegrar al espíritu? ¿Verdad? ¿Qué es lo opuesto de entristecer? Bueno, es no pecar. No peque y no entristece al Espíritu Santo. Pero en este cuerpo vamos a estar sin pecado. No. Por eso que el Espíritu Santo inspiró a Juan, en 1 de Juan 1, del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿vamos a entristecer al Espíritu? Por supuesto que lo va a entristecer. Pero usted que Dios le perdone ese pecado honestamente y usted se arrepiente honestamente, entonces ya dejó de entristecer al Espíritu. Pero lo va a entristecer si usted peca, hermano. Ahora, ¿estamos pecando 100%? ¿Todo? No, hay veces que no estamos pecando. Yo ahorita no estoy pecando. Ahorita. Media hora después. Entonces, ¿el Espíritu está gozoso conmigo ahorita? Claro, estoy predicando la palabra de Dios. Amén. Entonces, sin embargo, el Espíritu, Dios no se contrista cuando somos ¿qué? A mí mi traducción dice benignos. La de Víctor decía amables. Esto significa nada más y nada menos que ser compasivo con Dios, con la gente. Esta palabra solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, una aquí y la otra en 1 de Pedro 3:8. Es un verbo que se utiliza en los evangelios para referirse al amor de Jesús como conmoviéndose en sus entrañas ante las dificultades y necesidades de la gente.
Fíjese, Mateo 9:36 nos dice lo siguiente, y hay mucha escritura que habla de esto, pero Mateo 9:36 dice: y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Qué hermoso es eso. Qué hermosa es la compasión del Señor. Yo me lleno de alegría cuando el Señor me expresa su compasión en mi vida. Amén. Me lleno de alegría, me lleno de felicidad. A pesar de todo lo que nos esté pasando, la compasión del Señor en nuestras vidas, que Él tenga compasión por nosotros, eso se siente sabroso, se siente bueno. ¿Cuándo fue la última vez que tu alma se conmovió ante las dificultades o necesidades de los demás? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste de acuerdo a esa compasión y proveíste esas necesidades? Porque podemos ser compasivos, pero no actuar en ello. ¿Me explico? Mi hermano, tengo hambre, hermano. Oye, voy a orar que el Señor te dé comida. Dele comida, hermano. ¿Verdad? Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta. Y no de salvación. No estaba hablando de salvación, estaba hablando de que cuando un cristiano se convierte, las buenas obras empiezan a salir de nosotros porque el Espíritu Santo está fluyendo a través de nosotros y el Espíritu Santo está determinando que esas obras van a ser buenas. Amén. Aleluya. Pídele al Señor que aumente tu compasión para que esa compasión sea observada por el mundo no creyente y para que sea un testimonio digno a seguir. Dile que aumente tu compasión. Sé compasivo para que el mundo sepa que Dios está lleno de compasión, porque ¿qué? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo no contristamos al Espíritu? Bueno, no contristamos al Espíritu cuando perdonamos. ¿Y a cuántas personas aquí les es fácil perdonar? Especialmente cuando le han hecho un mal bien malo. La capacidad de perdonar está en el cristiano genuino, mientras que la ira está presente en el que se deja controlar por la carne. El perdón debe ser total y generoso, porque así fue como lo demostró Dios a través de Cristo. Pablo nos lo dijo allí: perdónanos los unos a nosotros, así como también Dios os perdonó a nosotros en Cristo. El perdón divino de Dios es el que permite que nosotros los cristianos podamos perdonar mutuamente, hermano. Si no fuera por el perdón de Dios, usted no pudiera perdonar. Porque su corazón está lleno de ira, de maledicencia, de todo malo, es podrido. Entonces, si estamos en Cristo, nuestra disposición para perdonar no debiera tener ningún problema. Si usted cree que no puede perdonar a la persona, entonces, a veces chequéese, como dice el apóstol Pablo, a ver si usted está en la fe. Pablo nos exhorta de una manera semejante en Colosenses 3:13, que dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos tenemos que perdonarnos unos a nosotros, hermanos. El creyente debe perdonar porque Dios mismo lo establece, determinando que la retribución a las ofensas cometidas es un asunto personal de Él. De Él. Porque Él dice en Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. La venganza no es suya, hermano, la venganza es del Señor. Y muchas veces en nuestro corazón tenemos esa venganza que nos queremos que nos paguen lo que nos hicieron. Y el Señor nos está diciendo ahí que la venganza es de Él, no suya. Dejar de perdonar es un modo de vengarse personalmente de la ofensa, lo cual contradice lo que Dios nos enseña en Romanos 12:19, que dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos,
sino dad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es de Dios. El que no es capaz de perdonar y pide ser perdonado es un hipócrita que no puede ser restaurado a la comunión con Dios hasta que se confiese su pecado. Aquel que no es capaz de perdonar tal vez nunca fue realmente perdonado por Dios. Usted no puede pasar una vida completamente sin perdonar, hermano. Mire, yo tengo gente en mi familia que yo sé que si ellos perdonaran a esa persona que les hizo tanto daño, su vida cambiaría completamente. Pero nos queremos agarrar de esa raíz de amargura. Mire, estaba viendo una película, no una película, una serie. Y la señora era la esposa de un, ¿cómo se llama? No, se me fue la palabra. Bueno, de una persona que corrompe la ley, pues. Un ganguero, un gangster, pero de esos de dinero. Y a la señora le mataron a su muchacho, ¿verdad? Y la invitaron a que fuera a un grupo de eso donde, en vez de alcohólicos anónimos, porque enojados anónimos, por decirlo así. Neuróticos. No neuróticos, enojados anónimos. Entonces estaban hablando, ustedes lo vieron en la televisión, hablando, mira, no, sí, yo estoy enojado porque esto pasó esto. Y ella dice, yo creo que yo tengo todo al revés. Y la gente riéndose de lo que iba a decir porque estaba diciendo cosas bonitas. Y yo digo, yo me quiero quedar amargada. Yo no quiero llegar al perdón. Yo me quiero quedar amargada. Ahí es donde yo me quiero quedar. Y de hecho la señora mataron al esposo y ella se quedó como jefa de todo el sistema que ellos tenían. Y la amargura hace eso, hermano. La amargura mata su vida. Entonces puede quedar amargado si tú quieres, pero está entristeciendo el espíritu. Y hacer una cosa así como cristiano me hace dudar de que ese alguien sea cristiano. Aquel que no es capaz de perdonar tal vez nunca fue realmente perdonado por Dios. En el centro de este pasaje se encuentra el Evangelio mismo, ¿sí o no? Pablo lo dice en el 32. Perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. No se trata de un mero imperativo moral, sino de una realidad teológica. Nuestra capacidad de perdonar surge de las profundidades de las gracias que Dios nos ha concedido. Cuando actuamos con bondad, con compasión, reflejamos la naturaleza misma de nuestro Dios y nos convertimos en testimonios vivos de su obra redentora. ¿Usted quiere ser un testimonio vivo de su obra redentora? ¿O quiere ser un testimonio amargo de algo que de pronto en realidad nunca estaba allí? Si ese es el caso en su vida, hermano, déselo a Dios. Deshágase de la amargura y entregue su corazón a Cristo. Porque sin Cristo nada puede hacer. Y sin Cristo no hay cielo. Sin Cristo no hay una vida santa. Sin Cristo nada podemos hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Santo, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. A pesar de que este pasaje está un poco fuerte, Señor, tú, Señor, llenas mi alma de tu amor y de tu poder. Gracias, Padre, por estos hermanos aquí presentes. Gracias por las bendiciones que ellos me dan en mi vida. Gracias por su benevolencia.
Gracias, Señor, porque ellos están aquí conmigo. Tú los pusiste en mi camino y tú me pusiste a mí en el camino de ellos. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en santidad y no en la carne. Ayúdanos a entristecer menos al Espíritu. Ayúdanos, Padre. Danos un día maravilloso en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.